Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel Cordero Mejía, estudiante de medicina del tercer año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta ocasión hablaremos sobre la histología del sistema tegumentario, que viene a ser lo que es la piel y las estructuras anexas que vamos a ver a continuación. Entonces, acá vamos a tener un poco el contenido que vamos a revisar en esta ocasión. Vamos a comenzar con un poco de generalidades, después vamos a ir a los estratos de la piel, células de la epidermis, inervación y vamos a acabar con los anexos cutáneos. Ya, muy bien, vamos a comenzar con las generalidades. La piel, cutis o tegumento y sus derivados o estructuras anexas van a constituir lo que viene a ser el sistema tegumentario. La piel, como vemos acá, va a constar de dos estratos, una epidermis y una dermis. Vamos a ver que la epidermis es la capa más superficial, es el estrato más superficial, que principalmente va a estar compuesta por epitelio estratificado plano y va a derivar del ectodermo, a diferencia de la dermis, que va a estar compuesta por tejido conjuntivo denso y deriva del mesodermo. Esta dermis se va a encontrar por debajo de la epidermis, como vemos en la imagen, en la esquina derecha inferior. Luego vamos a tener que debajo de la dermis hay otro estrato que es la hipodermis o tejido subcutáneo, ya que aquí vamos a encontrar principalmente tejido adiposo con tejido conjuntivo laxo asociado. Ahora una pregunta, la piel constituye el de la masa total corporal. ¿Cuánto de porcentaje creen ustedes que constituye la piel de todo el cuerpo? A ver chicos, piensen un poco, matemáticas. Ya, bueno, la respuesta es del 15 al 20%. La piel, van a ver que es el órgano más grande del cuerpo. Tiene un área superficial de entre 1,5 a 2 metros cuadrados. Estas son algunas de las funciones que tiene el sistema tegumentario, como es la protección, ya que actúa como una barrera que nos protege del ingreso de gérmenes, la termorregulación, ya que regula la temperatura corporal por los capilares ubicados en la dermis y también la regula a través de la pérdida de agua mediante el sudor. Luego tenemos una función sensorial, ya que la piel hay terminaciones a nivel de la dermis que transmite información sensitiva hacia el sistema nervioso. Luego tenemos la función de excreción, ya que va a expulsar diferentes sustancias que más adelante vamos a estudiar hacia el exterior. Luego tenemos una función inmunológica, ya que en la epidermis hay células presentadoras de antígeno, llamadas células de Langerhans, que vamos a estudiar más adelante, no se impacienten. Ya, ahora vamos a ver los tipos de piel que existen. Vamos a ver que hay piel fina y piel gruesa. Entonces, la piel fina, vamos a ver que la encontramos en prácticamente todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies, donde aquí se van a encontrar principalmente la piel gruesa. Ustedes se van a poder dar cuenta que viendo las imágenes, esta clasificación que han dado de tipos de piel es según la epidermis, ya que como vemos en la piel fina, la epidermis, donde pone epi en la imagen, vamos a ver que va a tener una epidermis bastante delgada, mientras que a la derecha, donde pone epi, vamos a ver que la epidermis va a ser bien gruesa, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista anatómico, la piel más gruesa se va a ubicar en el dorso de las manos, ya que ahí la dermis, en este caso no la epidermis, sino la dermis, va a tener un gran espesor. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el siguiente punto, que viene a ser los estratos de la piel. Bueno, ya mencionamos que era la epidermis y la dermis. Bueno, en este caso, en la epidermis, vamos a ver que se va a subdividir en más estratos. En el caso de piel fina, va a tener 4 estratos, pero en el caso de piel gruesa, va a tener 5 estratos, o algunos histólogos lo mencionan así. En el caso de piel fina vamos a tener la epidermis que se divide en 4 estratos. El SC, que viene a ser el estrato córneo, que es el más superficial. El SGR, que es el estrato granuloso, que estaba por debajo del estrato córneo. De ahí le sigue el SS, estrato espinoso.
Y por último vamos a tener al SB, estrato basal o estrato germinativo. Bueno, y en el caso de piel gruesa se va a agregar un estrato más, que es el estrato lúcido, que principalmente se va a considerar como una subdivisión del estrato córneo, o sea, va a pertenecer al estrato córneo. Sin embargo, algunos científicos consideran que el estrato lúcido es otro estrato en sí. Bueno, ahora vamos a pasar a describir cada uno de los estratos que pertenecen a la epidermis, los cuatro estratos, y vamos a comenzar por el que está más abajo, el estrato basal, que viene a ser una capa celular de una sola fila de células cuboideas o cilíndricas que se va a apoyar en la lámina basal. En este estrato se van a encontrar las células madres de la epidermis, que principalmente son células que van a originar queratinocitos por división mitótica. Los queratinocitos son las células principales de la epidermis que van a estar en mayor proporción. Además vamos a tener otras células, obviamente, pero las células madre principalmente van a dar origen a estos queratinocitos. Una vez formados los queratinocitos, estos van a migrar hacia el estrato espinoso y así hasta llegar hasta el estrato córneo. Durante su migración van a ver que va a diferenciarse estos queratinocitos, o sea, los queratinocitos del estrato basal no van a ser los mismos que del estrato córneo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el estrato espinoso, que es el estrato que se encuentra encima del estrato basal. Este estrato, a diferencia del estrato basal, va a tener varias células de espesor. ¿Se acuerdan? El estrato basal solo tenía una célula de espesor. Entonces, todas estas células van a ser queratinocitos, o la mayoría de estas células van a ser queratinocitos, con múltiples evaginaciones citoplasmáticas, llamadas espinas. Estas espinas se van a unir con otras espinas de otros queratinocitos por medio de desmosomas, que son uniones. Vamos a ver que también los queratinocitos van a producir unas proteínas llamadas involucrinas. Estas proteínas se van a almacenar en la cara interna de la membrana plasmática. Y vamos a ver que en el estrato espinoso van a encontrarse también unos cuerpos de Otland, que son gránulos de cubierta de membrana que en su interior van a poseer lípidos, que luego vamos a saber para qué van a servir estos lípidos. Bueno, entonces el siguiente estrato que se encuentra por encima del estrato espinoso es el estrato granuloso, que se va a llamar así porque contiene gránulos de queratoialina. Estos gránulos de queratoialina se van a encontrar dentro de los queratinocitos. Luego vamos a ver que también tenemos los cuerpos de Otland, que hemos visto que también se encuentran en el estrato espinoso. Sin embargo, aquí en el estrato granuloso va a haber mayor número de cuerpos de Otland. Y vamos a ver que los queratinocitos sintetizan filagrina. Y este estrato granuloso aproximadamente va a tener 3 células de espesor. Luego vamos a ver al estrato córneo, que es el último estrato de la epidermis, el estrato más superficial, que principalmente va a consistir en células escamosas anucleadas repletas de filamentos de queratina. También en este estrato vamos a tener una capa extracelular de lípidos que va a servir como una barrera contra el agua. Y como ya mencionamos, en la piel gruesa se va a poder ver el estrato lúcido, que se va a caracterizar porque las células son bastante eosinófilas y van a contener gránulos de L-idina. Luego tenemos que en la dermis se va a dividir en dos estratos, una dermis papilar y una dermis reticular. La dermis papilar se va a caracterizar por ser una capa más superficial y más delgada que contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, mientras que la dermis reticular se va a caracterizar por ser una capa más gruesa que principalmente va a tener fibras de colágeno tipo 1. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las células de la epidermis. Pero antes una pregunta. ¿Cuál es la célula más abundante de la epidermis? Que ya lo he mencionado antes. Bueno, en este caso van a ser los queratinocitos, ya que principalmente van a constituir el 85% de las células de la epidermis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre
los queratinocitos, pero en este punto nos vamos a enfocar en las diferentes etapas del ciclo de vida del queratinocito en su migración desde la capa basal, el estrato basal, hasta la superficie de la piel. Bueno, vamos a ver que en la capa basal el queratinocito comienza a sintetizar a través de sus ribosomas filamentos intermedios, como vemos en la flechita azul. Entonces, estos filamentos intermedios formados de queratina, eh, las cuales se agrupan y se van a ver en forma de tono fibrilla. Entonces, luego, mientras va ascendiendo de estrato, vamos a ver que va a llegar al estrato granuloso y en ese caso vamos a ver que los queratinocitos en el estrato granuloso van a comenzar a producir queratohialina. Estos gránulos principalmente van a contener filagrina y tricohialina. Estas funcionan como promotoras de la aglomeración de las tonofibrillas, lo cual inicia la transformación de las células granuladas a las células cornificadas que vamos a ver en el estrato córneo. Pero no es el único cambio que se produce, ya que también se va a desintegrar el núcleo y algunos organulos y se va a engrosar la membrana plasmática. Esto viene acompañado de un cambio de pH, de neutro hacia ácido. Como vemos en la flecha verde, podemos ver que en el estrato granuloso su pH va a ser aproximadamente de 6 a 7 y mientras más asciende, vamos a ver que el pH va a ir disminuyendo a un pH ácido de 4 a 5 aproximadamente. En estado normal vamos a tener un inhibidor llamado LECT1 que va a inhibir a unas proteasas llamadas KLK, justamente las que están en la flecha rosada. Los LECT1, que son los que tienen forma de Pac-Man, son los inhibidores de KLK. Eso va a ocurrir en condiciones normales. Sin embargo, cuando el pH disminuya a 4 o 5, como vemos en la capa más superficial, estas proteasas, las KLK, vamos a ver que se van a activar porque los inhibidores, en este caso, van a dejar de funcionar, los inhibidores Pac-Man se van a dejar de funcionar. Entonces las proteasas van a realizar su trabajo y van a comenzar a cortar las uniones entre los queratinocitos, llamados desmosomas, que mencionamos antes. Y gracias a esta acción es que los queratinocitos que están en la capa más superficial van a poder desprenderse. Bueno, en esta imagen vamos a hablar sobre la barrera epidérmica contra el agua, que va a estar formada por la envoltura lipídica y la envoltura celular, que hemos señalado con las flechas rojas. Bueno, cuando comienzan a producir los gránulos de queratohialina en el estrato granuloso, vamos a ver que también los queratinocitos producen unas vesículas limitadas por membrana que reciben el nombre de cuerpos de Otland o cuerpos laminares, que dentro de la vesícula tienen una mezcla heterogénea de glucosfingolípidos, fosfolípidos y ceramidas. Estos cuerpos de Otland o cuerpos laminares producidos por el aparato de Golgi se secretan por exocitosis hacia los espacios intercelulares entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Aquí es donde van a formar uno de los dos elementos estructurales que tiene la barrera epidérmica, la envoltura lipídica. Ahora viendo un poco más sobre la envoltura celular, vamos a comenzar a describir sus elementos desde el profundo hacia superficial. Primero vamos a tener la membrana plasmática engrosada del queratinocito, que va a tener luego encima una capa muy apretada de involucrina, que va a ser una proteína que vemos en la flecha rosada. Luego va a tener moléculas de loricrina, que son proteínas las más abundantes acá en la envoltura celular, va a ocupar un 80% de toda la envoltura celular y va a estar, previamente ven la flechita verde, esas van a ser las loricrinas. Luego, vamos a ver que estas loricrinas van a estar unidas entre sí por otra proteína llamada elafina, una proteína más pequeña. Y por último tenemos a los filamentos de queratina,
que son estas estructuras que tienen forma como de tallarines que van a estar fijadas en la envoltura celular. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, la epidermis se va a encontrar en un estado de equilibrio dinámico en que las células queratinizadas que se encuentran en la parte más superficial de la piel van a ser reemplazadas en forma constante por un flujo continuo de queratinocitos terminalmente diferenciados. Entonces, vamos a ver que este reemplazo de estas células epidérmicas se mantiene por varios procesos, entre los cuales está la mitosis de las células basales en el estrato basal, ya que recuerdan que en el estrato basal principalmente se encontraban células madre que daban origen a los queratinocitos. Bueno, primero van a comenzar como células basales y mientras va ascendiendo va a comenzar a diferenciarse. Entonces, otro proceso que mantiene este reemplazo es la diferenciación y la muerte celular programada conforme las células ascienden hacia el estrato córneo. Y por último, vamos a tener el proceso de la pérdida de células por exfoliación de la superficie cutánea. Otro tipo de células que vamos a encontrar en la epidermis son los melanocitos. Los melanocitos derivan de las células de la cresta neural y están dispersas entre las células del estrato basal. Van a ver que poseen un aspecto dendrítico, ahí lo podemos ver en la imagen, que es la célula naranja. Principalmente va a tener un cuerpo redondeado y va a emitir evaginaciones largas entre los queratinocitos del estrato espinoso. Entonces, su principal función es producir y secretar el pigmento denominado melanina. La melanina va a ser producida por la oxidación de la tirosina a dopa gracias a la acción de la enzima tirosinasa. Este dopa luego va a pasar a formar dopaquinona y finalmente va a pasar a formar melanina. Esta melanina es importante ya que va a cumplir una función de protección. Va a proteger el organismo en sí, de los queratinocitos sobre todo, de los efectos dañinos de la irradiación ultravioleta. Los melanocitos van a poseer melanosomas, que es un organulo que contiene melanina. Estos se van a transferir hacia los queratinocitos vecinos por donación pigmentaria. Este proceso consiste en la fagocitosis del extremo de la prolongación melanocítica por los queratinocitos. Es un tipo de secreción citocrina, ya que además de fagocitar estos melanosomas, los queratinocitos también van a fagocitar una pequeña cantidad de citoplasma que rodea el melanosoma. Un dato curioso es que las personas con piel más oscura van a tener su melanina que va a degradarse más lentamente, mientras que las personas con piel más clara, la melanina se va a degradar más rápidamente. Ya, entonces vamos a ver que ahora vamos a hablar sobre la formación de la melanina. La melanina principalmente se va a originar por las reacciones enzimáticas que ya mencionamos anteriormente y todo esto se va a producir en el premelanosoma que va a ser sintetizada en el aparato de Golgi de los melanocitos. Entonces, a medida que madura este premelanosoma, se va a convertir en melanosoma. Luego este melanosoma se va a trasladar hacia los extremos de las evaginaciones, como vemos ahí esas como que tentáculos que tiene el melanocito, y los queratinocitos, como ya mencionamos antes, los queratinocitos van a fagocitar las puntas de estas evaginaciones, de esos tentáculos de los melanocitos, que contienen justamente los melanosomas, que a la vez los melanosomas van a contener la melanina. Este proceso va a ser descrito como una donación de pigmento. Entonces, una vez dentro de los queratinocitos, los melanosomas van a liberar en el citoplasma toda la melanina. Y esta melanina se va a distribuir sobre todo en los núcleos, creando como unas sombrillas oscuras para proteger el ADN nuclear de la radiación ultravioleta del sol, obviamente que es dañina.
para estas células. Luego vamos a tener las células de Langerhans, que principalmente van a ser células presentadoras de antígenos de la epidermis, es decir, van a realizar una función inmunológica. Estas células, a diferencia de los queratinocitos, van a ser originadas en la médula ósea y luego van a migrar a través del torrente sanguíneo y se van a introducir en la epidermis, donde se diferencian en células inmunocompetentes. Entonces, principalmente se van a hallar distribuidas en toda la epidermis, principalmente en el estrato espinoso. Estas células de Langerhans van a fagocitar antígenos que entran en la piel y los llevan luego hacia el ganglio más cercano. Además, estas células de Langerhans van a poseer gránulos de Birbeck, que principalmente van a ser organulos citoplasmáticos con una forma característica de raqueta de tenis. Ahora vamos a pasar a hablar de las células de Merkel. Las células de Merkel van a ver que estas células van a estar estrechamente asociadas con los bulbos terminales expandidos de las fibras nerviosas mielínicas aferentes. Estas terminaciones van a perforar la lámina basal y van a llegar hasta la base de las células de Merkel. Como vemos ahí, el nervio van a llegar hasta la base de las células de Merkel mediante una placa llamada disco receptor. Entonces, esta fibra nerviosa junto con la célula de Merkel van a formar los mecanorreceptores llamados corpúsculos de Merkel. Vamos a ver que en su citoplasma, además, las células de Merkel van a poseer filamentos intermedios y gránulos de neurosecreción. Ya, ahora vamos a pasar con el siguiente punto, el penúltimo, la inervación. Vamos a ver que la inervación va a estar dada tanto por terminaciones libres como terminaciones encapsuladas. Bueno, en este caso las terminaciones libres se van a llamar así porque van a carecer de una cubierta de tejido conjuntivo y son los receptores neuronales más abundantes en la epidermis. Esas terminaciones libres van a tener diferentes modalidades sensoriales como tacto fino, calor, frío, dolor. Sin embargo, también hay otras terminaciones en la piel, que van a ser las terminaciones encapsuladas, que se llaman así porque están encerradas en una cápsula de tejido conjuntivo. Bueno, ahora describiendo un poco la imagen. En la imagen A vamos a tener una terminación libre de un axón aferente. Luego en la B vamos a tener un axón aferente que va a llegar a las células de Merkel, juntas formando los corpúsculos de Merkel. Luego de la C hasta la F van a corresponder a las terminaciones encapsuladas. En la C vamos a tener una terminación encapsulada llamada corpúsculo de Pacini, situada en la capa profunda de la dermis y un poco en la hipodermis. Se van a caracterizar por ser presorreceptores profundos que captan presiones mecánicas y vibratorias. Van a ver que están compuestos por una terminación nerviosa mielínica que va a estar rodeada por una estructura capsular. La fibra nerviosa va a perforar la cápsula en un polo con una vaina de mielina intacta. Y así es como va a estar formado prácticamente los corpúsculos de Pacini. Luego en el D vamos a tener un bulbo terminal de Krauss que actúa como receptor de frío. Luego en el E vamos a tener un corpúsculo de Meissner que principalmente están situados en las papilas dérmicas y funcionan como receptores del tacto. Por lo general son cilindros de extremos adelgazados. Y por último vamos a tener a los corpúsculos de Ruffini en la F, corpúsculos de Ruffini. Estos principalmente se van a encontrar en las capas profundas de la dermis y se van a caracterizar por ser los mecanorreceptores encapsulados más simples. Su función es responder al desplazamiento mecánico de las fibras colágenos adyacentes. Desde el punto de vista estructural, los
corpúsculos de Ruffini van a consistir en una delgada cápsula de tejido conjuntivo que encierra un espacio lleno de líquido. Entonces las fibras colágenas del tejido conjuntivo circundante atraviesan la cápsula. El elemento nervioso va a consistir en una sola fibra mielínica que perfora la cápsula. Ya, luego vamos a resaltar a los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Pacini eran como receptores de presión, P de Pacini, P de presión, acuérdense. Y los corpúsculos de Meissner principalmente son receptores del tacto. Entonces, un poco viendo la histología, vamos a ver que los corpúsculos de Pacini van a tener forma de cebolla, como podemos ver acá. Así es que lo pueden sacar rápidamente. Una cebolla cortada a la mitad se parece a un corpúsculo de Pacini. Y los corpúsculos de Meissner se van a parecer a principalmente, como vemos en la flecha roja, a estas madejas de lana trenzada floja. Así más o menos va a aparecer para que tengan un referente, para que cuando vean láminas puedan detectarlo rápidamente. Muy bien, y ya casi acabando vamos a pasar al último punto que viene a ser los anexos cutáneos. Los folículos pilosos y los pelos van a ver que están distribuidos por casi toda la superficie corporal. Sin embargo, están ausentes en los bordes de las palmas de las manos, los bordes y las plantas de los pies, los labios, etcétera. En sí no deben confundir folículo piloso con pelo. Cada folículo piloso es una invaginación de la epidermis en la que se forma un pelo. El folículo piloso en sí se va a encargar de la producción y el crecimiento del pelo. El folículo piloso se va a dividir en 4 partes. Tenemos la primera parte, la flecha roja, como pueden ver. A esta parte se le llama el infundíbulo. Principalmente se va a extender esta parte desde el orificio superficial del folículo hasta la altura del orificio de la glándula sebácea. El infundíbulo es una parte del conducto pilosebáceo, que vamos a ver en un ratito, que se utiliza como una vía para la descarga del unto sebáceo. Luego tenemos en la flecha verde, nos señala la segunda parte del folículo piloso, que es el istmo, que se extiende desde el infundíbulo, en la flecha roja, hasta la altura de la inserción del músculo erector del pelo. Luego en la flecha azul vamos a tener la tercera parte, que se llama la protuberancia folicular. Principalmente esta parte va a ser importante porque contiene las células madre que van a dar origen tanto al pelo como a lo que a la vaina radicular interna que vamos a ver después. Por último, la parte más profunda del folículo piloso va a ser el segmento inferior, que va a estar señalado por la flecha rosada, que principalmente tiene un diámetro casi uniforme, salvo en su base, ya que en su base se va a ubicar un bulbo. Este bulbo vamos a ver que se va a invaginar por la papila del tejido conjuntivo, que principalmente son vasos sanguíneos que van a llegar hacia el bulbo. Algo importante para resaltar es que a nivel más o menos de la prominencia folicular, donde se inserta el músculo erector, vamos a tener terminaciones nerviosas que van a estar rodeando toda esta prominencia folicular. Bueno, como ya habíamos mencionado, en la protuberancia folicular se van a encontrar las células madre. Estas células madre van a migrar por la vaina radicular externa hasta el bulbo, como vemos aquí. Desde la vaina radicular externa va a bajar hasta el bulbo y va a pasar a formar parte de las células matriciales que se concentran en el bulbo. Estas células matriciales van a estar en división y diferenciación para originar lo que viene a ser la vaina radicular interna y el pelo en sí. Sin embargo, también estas células madre en la protuberancia folicular también van a originar la glándula sebácea.
Volviendo a la anterior imagen, podemos resaltar algunas estructuras como por ejemplo la membrana vítrea. La membrana vítrea es una lámina basal gruesa que su función principal es separar el folículo piloso de la dermis. Luego vamos a tener al pelo en sí, que como ya sabemos, el pelo son estructuras filamentosas alargadas que se van a proyectar desde los folículos y principalmente van a tener una queratina dura fuertemente reticuladas y constan de tres capas. Como vemos en la flecha roja, vamos a ver que las tres capas van a ser cutícula, corteza y médula. Luego, otro anexo que vamos a tener son las glándulas sebáceas. Principalmente las glándulas sebáceas se originan como brotes de la vaina radicular externa del folículo piloso y suelen haber varias glándulas por folículo. La principal función de la glándula sebácea es secretar el sebo que cubre la superficie del pelo y la piel. Este sebo se origina debido a que la célula de las glándulas sebáceas producen y se llenan de lípidos, mientras que al mismo tiempo sufren una muerte celular programada o también llamada apoptosis. Entonces, en última instancia, tanto el producto de secreción como el detrito celular producto de la apoptosis se van a eliminar desde la glándula hacia el infundíbulo del folículo piloso. Principalmente se van a eliminar por el conducto pilosebáceo, o sea, todo este sebo va a pasar por el folículo, por el conducto pilosebáceo hasta el infundíbulo del folículo piloso. Vamos a ver que estas glándulas sebáceas también son llamadas glándulas holocrinas, ya que se caracterizan porque las células que la forman se destruyen durante el proceso de secreción, como ya hemos visto, que se produce una apoptosis, y su contenido pasa a formar parte de los productos secretados. Ya, acá vamos a tener una lámina histológica donde vamos a poder ver adenómeros secretores que corresponden a las glándulas sebáceas. Hay que notar que el aspecto de las glándulas sebáceas va a ser un aspecto pálido, ya que las células que las conforman, que son las células secretoras, no se van a teñir debido a que contienen sebo dentro. Otras características que no mencioné es que además de que algunas glándulas sebáceas están asociadas a folículos pilosos por los conductos pilosebáceos, también algunas glándulas sebáceas se van a abrir directamente en la superficie epidérmica, sin estar asociado a estos folículos pilosos. Otra característica es que estas glándulas sebáceas van a estar influenciadas por hormonas sexuales. El siguiente anexo cutáneo van a ser las glándulas sudoríparas, que las glándulas sudoríparas principalmente se van a dividir en dos, en glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas se van a caracterizar por su ubicación principalmente, ya que vamos a encontrarlas sobre todo en la superficie del cuerpo. Sin embargo, no lo vamos a encontrar ni en los labios ni en ciertas partes de los genitales externos. Mientras que las glándulas sudoríparas apocrinas van a tener una ubicación más limitada, ya que solo se van a ubicar en algunos lugares como la axila, la areola, el pezón de la glándula mamaria, la región perianal, los genitales externos. Ahora vamos a pasar a describir a las glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas van a tener una característica principal de que no van a estar asociadas a los folículos pilosos. Y estas glándulas sudoríparas ecrinas van a ser estructuras independientes entonces. Esas glándulas son glándulas tubulares simples que regulan la temperatura corporal y se van a componer de dos segmentos, un segmento secretor y un segmento canalicular. El segmento secretor
está situado en la dermis profunda y en la parte superior de la hipodermis. Vamos a ver que en este segmento secretor encontramos tres tipos de células: las células oscuras, las células claras y las células mioepiteliales. Entonces, las células claras se van a caracterizar porque tienen abundante glucógeno en su citoplasma. Las células oscuras se van a caracterizar porque tienen abundantes gránulos de secreción. Y las células mioepiteliales se van a caracterizar porque gracias a ellas, gracias a su contracción, es que se va a poder excretar todo, se va a poder expulsar todo este sudor desde la glándula. Por otro lado tenemos al segmento canalicular, que se va a continuar desde el segmento secretor hasta la superficie de la piel. En este caso vamos a ver que el segmento canalicular no va a tener células mioepiteliales. Bueno, un poco para que lo distingan en histología, acá tenemos una imagen a la derecha donde podemos ver los adenómeros secretores de las glándulas sudoríparas endocrinas. Como ven, son mucho más grandes que los conductos excretores que se muestran arriba. Entonces van a ver que las células del conducto excretor son más pequeñas y más oscuras que las células de la porción secretora de la glándula. Ese es un tip para diferenciarlos. Además, el conducto tiene un diámetro menor que el del adenómero. Bueno, ahora vamos a pasar con las glándulas sudoríparas apocrinas u odoríferas también llamadas. Estas se van a caracterizar principalmente. Esta conexión les va a permitir expulsar su secreción hacia este folículo piloso. Normalmente va a desembocar en el folículo piloso por encima de la desembocadura del conducto sebáceo. ¿Se acuerdan del conducto pilosebáceo? Desde aquí ya el producto hace su camino hacia la superficie. La porción secretora de la glándula va a estar ubicada en la dermis profunda o con mayor frecuencia en la región más superficial de la hipodermis. Estas glándulas, a diferencia de las anteriores, que tenían las células blancas y oscuras, las células claras y oscuras, perdón, estas solo van a tener un tipo de células que van a tener todo el material de secreción en su citoplasma, y este material de secreción se va a eliminar por exocitosis. Entonces esta secreción va a ser de tipo merocrino. Por otro lado, estas glándulas también van a tener las células mioepiteliales y van a cumplir la misma función que cumplen en las anteriores glándulas, es decir, que con su contracción van a facilitar la expulsión del producto de secreción de la glándula. Otra característica importante de estas glándulas es que se van a volver funcionales recién en la pubertad, ya que están influenciadas por las hormonas sexuales. Ahora vamos a pasar al último anexo cutáneo, el cual va a ser la uña. Las uñas son placas de célula queratinizada que contienen queratina dura, al igual que los pelos, ¿se acuerdan? Que tenía también queratina dura. Esta queratina dura se va a diferenciar de la queratina blanda de la epidermis, ya que esta queratina dura no se va a descamar. Entonces, estos filamentos de queratina van a estar muy juntos, incluidos en una matriz amorfa con un contenido elevado de azufre, que va a ser el responsable de la dureza de la uña. En la parte proximal de la uña vamos a ver a la raíz de la uña, que está con la flecha verde. Vamos a ver que va a estar ocultado por un pliegue de la epidermis llamado eponiquio, que está señalado con la flecha azul. También cabe resaltar que la raíz de la uña va a cubrir a la matriz ungular que vemos ahí señalado de rojo. Aquí en esta matriz ungular se van a encontrar una variedad de células
como las células epiteliales, melanocitos, células de Merkel, pero las células más importantes que se van a encontrar acá son las células madre. Estas células madre se dividen y migran hacia la raíz, y allí se diferencian para producir la queratina de la uña. Bueno, algunos conceptos claves que ustedes se deben llevar como mínimo son los siguientes. La piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene dos estratos, la epidermis y la dermis. Luego tienen que saber que la epidermis posee 4 tipos de células, ya mencionadas y ya explicadas todas sus características. Y por último, el punto importante que se tienen que llevar es que la inervación está dada por terminaciones libres y por terminaciones encapsuladas. Bueno chicos, muchas gracias que se han quedado hasta este momento. Acá les dejo mi correo si es que tienen alguna pregunta sobre ese tema o quisieran que les envíe las diapositivas, yo se las enviaría encantado. También si quieren practicar con preguntas sobre este tema o preguntas sobre otros temas de medicina, les invito a que pasen por mi Instagram, donde normalmente se encuentran estas preguntas en la parte de historias destacadas. Pueden chequear ahí. Por último, usé estas referencias para elaborar este video, el ROS de la 7ª edición y el manual de prácticas de histología de la doctora Frida Wallace. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.